El Kraken sufrió un golpe que lo hundió en las profundidades, esta vez con especialistas extranjeros que recibieron el ataque directo y arrasador de los misiles Iskander rusos en la región de Kharkov. Y es que luego de los ataques que Ucrania ha realizado en suelo ruso, nada más y nada menos que con misiles Attack-MS y los Storm Shadow, todos de Estados Unidos y Reino Unido respectivamente, pues la respuesta no se ha hecho esperar. Los ataques recibidos no se iban a quedar impunes. El comunicado del mando militar ruso reza textual: el 25 de noviembre, tras un ataque de misiles contra un puesto de mando de la unidad Kraken de la Dirección Principal de Inteligencia en la ciudad de Kharkov, fue aniquilado cerca de 40 especialistas extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Misiles balísticos rusos Iskander atravesaron la madrugada alcanzando el cuartel general de la unidad de Kraken, una fuerza especial de élite de la Dirección General de Inteligencia ucraniana. En ese preciso momento, el conflicto dio un salto cualitativo. Hasta 40 especialistas extranjeros, en su mayoría estadounidense, cayeron bajo el impacto directo de los proyectiles, dejando a Washington en una situación comprometida y a Kiev al borde de un abismo estratégico. Estos especialistas enviados desde Estados Unidos con la intención de reforzar las capacidades técnicas y estratégicas de Ucrania desempeñaban roles cruciales en el manejo y mantenimiento de equipos de alta tecnología, como los sistemas de misiles ATACMS de largo alcance y los misiles antibuque Neptune. Era la columna vertebral del soporte técnico avanzado que permitía a Ucrania operar armamento que de otro modo superaría su capacidad local de despliegue. Su pérdida no es solo un golpe humano, sino también una fisura en la maquinaria de guerra occidental. El ataque ocurrido entre el 25 y 28 de noviembre fue una respuesta directa al uso de misiles ATACMS por parte de Ucrania contra territorio ruso. La intensidad del contraataque ruso no dejó margen de error. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se lanzaron 100 misiles de distintos tipos y más de 466 drones Geran-2. Solo durante la noche más crítica, 90 misiles y 100 drones impactaron 17 objetivos clave, incluidas instalaciones industriales y de defensa, además de infraestructuras energéticas esenciales para el esfuerzo bélico ucraniano. El cuartel de Kraken en Kharkov, donde se encontraban los especialistas extranjeros, no fue elegida al azar. Esta unidad, conocida por su relación directa con misiones de sabotaje y operaciones encubiertas, había representado una amenaza constante para las líneas rusas. El impacto fue quirúrgico. La precisión de los misiles Iskander aseguró que el cuartel fuera reducido a escombros, dejando claro el alcance de la superioridad tecnológica rusa en un teatro de guerra donde cada decisión tiene consecuencias fatales. La eliminación de estos especialistas estadounidenses revela la vulnerabilidad de la estrategia occidental. Estos hombres no eran simples soldados, eran técnicos, analistas y estrategas entrenados en sistemas que Ucrania apenas comenzaba a dominar. Su presencia en Kharkov tenía un propósito claro: maximizar el impacto de las armas occidentales contra las fuerzas rusas, pero la realidad se impuso con brutalidad. Rusia no solo destruyó los sistemas de misiles ATACMS y Neptune, sino que neutralizó a las mentes detrás de su operación. Bueno, para ver el alcance de este tema, vamos a ver, analizar una situación específica, y es que no se trataba de personal simple. Estamos hablando de 9 instructores especialistas franceses que cayeron tras el impacto de este misil balístico Iskander, ¿no? Contra este cuartel.
De igual manera, hubo pérdidas de 72 militares que se especializaban en el control de drones navales. No era personal básico, no era personal de a pie, tampoco eran civiles, sino especialistas extranjeros que estaban interviniendo de forma directa en el conflicto. Ya el pasado lunes, estos misiles Iskander rusos destruyeron o habían destruido 5 lanzaderas de misiles ATAK-MS, 3 lanzaderas de misiles HIMARS en la región del norte en Sumy, y el ataque pues causó cerca de 30 bajas entre los operadores de este equipamiento bélico. Por lo tanto, es inconcebible que luego salga el señor Zelensky en una alocución que fue bastante ridícula, por cierto, mostrándose como víctima y acusando a Vladimir Putin de querer, óigase bien, una escalada de que, y de ser el culpable de que no haya paz. Lo mencionó en esta locución, mostrando su carita de inocente paloma, que obviamente ya nadie le cree, ¿no? Y es el descaro total en medio de este circo al que ya nos tiene acostumbrados este payaso. Vladimir Zelensky no tuvo ningún reparo ante la autorización de Joe Biden, también otro genio en este conflicto que quiere a toda costa provocar una hecatombe de proporciones apocalípticas, ¿por qué no decirlo? Con la autorización que dio, y el señor Zelensky no le costó ni 5, no se demoró, no creo que se hayan demorado 12 horas en tomar la decisión de recibir la autorización de Estados Unidos de atacar en suelo ruso cuando ya estaba lanzando misiles ATAK-MS y Storm Shadow, que son de fabricación inglesa y estadounidense, por supuesto. Los HIMARS de igual manera. No son armamento propio de Ucrania. Ucrania no tiene el equipamiento ni tan avanzado en desarrollo, ni tampoco en hombres, porque recordemos que Ucrania tiene problemas en sus fuerzas militares y por supuesto no estaban operando, este personal no era ucraniano, este personal era extranjero, franceses, nada raro porque nuestro amigo Emmanuel Macron siempre ha estado viendo cómo aprovecha el espacio y se ha dedicado a defender a Ucrania a como de lugar mientras deja a su pueblo de lado. Pero esto es tema de otro análisis. Sin embargo, como veníamos diciendo, los especialistas, los instructores que cayeron en este ataque, pues eran de origen francés y por supuesto norteamericano. Qué curioso, pero ellos, tanto la OTAN como Estados Unidos, niega su participación en el conflicto con Rusia, contra Rusia, solamente metiéndose de a poquitos y haciendo que se crea que Ucrania está solo en el asunto cuando todos sabemos que no es así y que desde el 2019, desde el 2014, que se ha pretendido jugar con todo este proceso entre Ucrania y Rusia. Recordemos que Rusia estaba tranquilo, en Rusia no tenían intenciones de ningún tipo de intervención hasta que vuelven y se vuelan los acuerdos de Minsk y hacen estas jugadas maestras los señores de la OTAN, donde ponen a un presidente Zelensky, lo ponen, ¿sí? Como un payaso literal que ni siquiera tenía experiencia militar, no tenía experiencia política, era un actor
y lo subieron al poder para ser objeto de sus propios intereses. Entonces viene en 2022 esta operación militar precisamente especial que Rusia desarrolla con miras a la desnazificación, porque se les ha olvidado que en las regiones del Donbass, de Donetsk, de Lugansk, había ataques permanentes a la población rusa por parte del ejército ucraniano. Se sabía que existían personas, miembros de este ejército tiene formación directa e ideología directa con procesos ya neonazis, como ya se ha venido demostrando. Recordemos que Ucrania tuvo mucho que ver, mucha relación con el manejo, por ejemplo, de los campos de concentración en Polonia. Ellos eran los verdugos, no eran las víctimas. Vamos a ver el siguiente, una cosa adicional antes que se me olvide. Putin, respecto a esto, dijo que Zelensky pues no es un presidente. Recordemos que presidente dejó de ser el 20 de mayo de este año, lo mismo que su gobierno es ilegítimo, así que es un usurpador. Términos exactos de Vladimir Putin, él es un usurpador. Así que en caso tal de que ya a alguien lo tenga dispuesto para otro tipo de acciones, pues no estarían sacándolo, no estarían acabando con la presidencia de un presidente legítimo ni con su gobierno, el cual también es ilegítimo. Según la Constitución ucraniana, el mandato presidencial no puede ampliarse y los países occidentales simplemente han fingido que Zelensky era el presidente a pesar de que ya terminó su mandato y se ha jugado con el tema de la ley marcial en Ucrania, cosa que no es tan fácil de manejar. Y ellos, por supuesto, tanto Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden y los gobiernos que están, sus secuaces, digo yo, sus cómplices en la OTAN, por supuesto, están mintiendo. Vamos con el siguiente segmento. Los números son impactantes. En cuestión de días, Ucrania perdió una cantidad significativa de equipo clave, incluido un vehículo de transporte y carga de complejo Neptune y muestras experimentales de misiles Grom-2. Las fuerzas rusas emplearon una combinación de artillería de precisión y drones kamikaze para desarticular una red de logística y comando que hasta ese momento había permitido a Ucrania mantenerse activa en el conflicto. En términos estratégicos, esta operación dejó a Kiev en una posición insostenible. La declaración del presidente Vladimir Putin no dejó dudas sobre el objetivo del ataque. Era necesario atacar al enemigo porque las Fuerzas Armadas de Ucrania disparaban misiles occidentales ATACMS contra nuestro territorio, afirmó Putin. Estas palabras subrayan la lógica detrás de la ofensiva. Un mensaje claro de que cualquier intento de Occidente por inclinar la balanza a favor de Ucrania será respondido con una contundencia equivalente o superior. La unidad Kraken, designada como organización terrorista en Rusia, había sido un dolor de cabeza constante para las fuerzas del Kremlin. Su capacidad para llevar a cabo operaciones clandestinas y actos de sabotaje había ganado notoriedad. Sin embargo, la precisión y el alcance de los misiles rusos dejaron claro que ningún objetivo está fuera del alcance. La destrucción del cuartel no solo debilitó a Kraken, sino que también desmoralizó a los aliados extranjeros que respaldan a Ucrania. El uso de drones Gerand-2 en esta operación marcó un cambio en la dinámica del conflicto. Estos drones, fabricados con tecnología iraní, han demostrado ser una herramienta eficaz para localizar y destruir objetivos estratégicos con un costo operativo mucho menor que los misiles tradicionales. Para Ucrania, el panorama es desolador. La pérdida de los especialistas estadounidenses plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de su esfuerzo bélico.
Sin ellos, la operación y mantenimiento de sistemas complejos como los ATACMS quedarán en manos de personal menos experimentado, lo que podría limitar su efectividad en el futuro. Además, el golpe psicológico de perder a aliados tan cercanos tendrá repercusiones profundas en la moral de las tropas ucranianas. El Ministerio de Defensa ruso informó que el ataque combinó estrategias militares tradicionales con el uso avanzado de inteligencia. Los objetivos fueron seleccionados meticulosamente para maximizar el impacto y debilitar tanto las capacidades ofensivas como defensivas de Ucrania. Este nivel de precisión sugiere que Rusia no solo está ganando terreno en el campo de batalla, sino también en la guerra de información, al exponer las debilidades de sus adversarios. Y es que en este sentido, Vladimir Putin ha sido bastante contundente últimamente en sus alocuciones también y ha alertado precisamente todo lo contrario a lo que ha mencionado Zelensky en la última intervención, ¿no? Esas absurdas acusaciones de Zelensky. Vladimir Putin se ha pronunciado dando precisamente que ante las advertencias sobre el peligro de una escalada del conflicto ucraniano, escalada que están provocando precisamente los países occidentales con este apoyo irracional a un conflicto que ellos mismos provocaron, porque recordemos que, por ejemplo, Reino Unido en el inicio o antes de la operación militar especial, Boris Johnson lo convenció a Zelensky de no hacer ningún acuerdo con Rusia. Ahí se dañó absolutamente toda la posibilidad porque entraron a mediar y a decir que ellos podrían darle todo el soporte y así ha sido. Tanto así que los recursos económicos que le han dado a Ucrania y en armamento, porque no se los dan en dinero solamente, sino en armamento, pues han sido desmesurados, poniendo a diferentes países en riesgo propio fiscal debido a estas salidas que no tienen ningún sentido. Así es que, como ya lo veíamos en el video, Putin aseguró que Rusia respondería a los ataques que vinieran con todos los medios disponibles. Es lógico, ¿por qué? Porque son 35 los países de la OTAN que están jugando con una Ucrania que en este momento está destrozada en todos los términos posibles, pero que siguen alimentando el proceso de la guerra para decir que Vladimir Putin sigue siendo el malo, que sigue siendo el enemigo. Y enemigo, pues, de Europa y, por supuesto, de todo Occidente. En ese sentido, está el señor Joe Biden autoriza a un Zelensky a atacar suelo ruso y Zelensky aprovecha, así pues que Vladimir Putin inmediatamente responde con una contundencia impresionante, como lo caracteriza su carácter y su temple, digámoslo más específicamente, esa serenidad, esa estrategia que él siempre maneja en estos temas que son críticos, pero que nunca se ha dejado de centrar. Él no responde a la provocación de manera visceral, siempre mide, siempre estudia el panorama. Eso no quiere decir que no se descarte la posibilidad de una respuesta mayor. En este sentido, el uso de aquel misil hipersónico Oreshnik, que ya lo ha mencionado muy fuertemente contra los centros de decisiones en Kiev, que estos Oreshnik, pues como lo hemos hablado anteriormente, pues es un arma de gran poder con velocidad, con alcance y obviamente que no sería muy oportuno su uso, pues Occidente ya se enfrentaría a otro tipo de reacción
que no sabríamos cómo parar. Como se menciona regular, pues Rusia no es sola, ¿no? Rusia es Estados Unidos, la OTAN, y por supuesto están buscando que Rusia dispare primero. Ese es el tema. Entonces, golpean por todos los lados para que sea ese oso que se levante y ataque y entonces pueda decir Occidente, si ven, nosotros lo advertimos y no nos escucharon. Este hombre es el enemigo del mundo. Eso es lo que quieren en este momento con esos ataques y con ese manejo. Las tropas ucranianas, por supuesto, intentaron derribar un tercio de esos Gerans y otros vehículos aéreos no tripulados que no alcanzaron ni siquiera el 15% de los misiles. Los ataques a las regiones de Kharkov y de Sumy con misiles balísticos fueron completamente ignorados y la infraestructura militar de la región de Kharkov fue rematada con bombas aéreas pesadas de 3 tipos. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Por lo tanto, hay una respuesta, claro que la hay. No se iba a quedar Rusia a brazos cruzados, pero se está manejando de una manera cuidadosa, meticulosa y como siempre poniendo en evidencia las acciones hipócritas y dobles de lo que es la OTAN. Así de simple. Vamos con el último segmento. Estados Unidos se enfrenta a un dilema complicado. La pérdida de 40 especialistas es un golpe político y militar que no puede ser ignorado. La administración Biden, que ha invertido miles de millones de dólares en apoyo a Ucrania, ahora debe justificar cómo permitirá que estas bajas influyan en la narrativa de su apoyo inquebrantable, entre comillas. La realidad, sin embargo, es ineludible. Cada movimiento occidental parece ser anticipado y contrarrestado por una Rusia que no muestra signos de debilidad. La pregunta inevitable es, ¿qué sigue para Ucrania? Con una infraestructura militar diezmada, una economía al borde del colapso y un apoyo internacional que parece más interesado en prolongar el conflicto que en resolverlo, las perspectivas son sombrías. La pérdida de los especialistas estadounidenses podría marcar el principio del fin para un esfuerzo bélico que desde el principio estaba diseñado más para beneficiar a terceros que para garantizar la soberanía ucraniana. En este contexto, la operación rusa en Kharkov es mucho más que una victoria táctica. Es un recordatorio brutal de que en la guerra como en la política, las acciones tienen consecuencias. La eliminación de estos especialistas no solo reafirma la superioridad estratégica de Rusia, sino que también pone en evidencia las limitaciones de una coalición occidental que subestimó a su adversario. En un conflicto donde cada movimiento cuenta, este ataque podría ser el punto de inflexión que defina el resultado final. Es claro que a pesar de la situación de las fuerzas ucranianas, se sigue contando un cuento, una historia fabulosa que ni el mismísimo Zelensky se la cree. En este momento solo resta esperar. El popular canal ucraniano TG Legitimy cree que el ataque con misiles que se ha dado contra Ucrania es un prólogo de la fase siguiente en este conflicto. Dado que hay varios aspectos a analizar en este punto. Ya Rusia ha mostrado estas fortalezas, como bien lo acabamos de ver. Hay una debilidad grande con respecto a las fuerzas militares ucranianas. El Estado Mayor y el Ministerio de Defensa ruso están haciendo esta selección de objetivos que podrían ser parte de los blancos del Oreshnik en el territorio de Ucrania. Así que la lista incluye centros de decisiones en Kiev y por supuesto que esto va dirigido a las élites ucranianas. Así pues,
estaríamos hablando del Ministerio de Defensa, la Dirección General de Inteligencia, el Gabinete de Ministros, la Rada Suprema, entre otros. Eso es lo que se está viendo venir. Por ejemplo, con el tema del Oreshnik, es más complicado porque se está haciendo ya una producción más masiva y esta señal, pues si el conflicto continúa, lo más seguro es que Ucrania venga a menos cada vez más y el poderío ruso esté siendo más evidente con esta nueva arma. Cada respuesta posterior a un ataque de las fuerzas, a un ataque que viene por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles occidentales en lo profundo de Rusia, pues será más poderosa que la anterior. O sea, la respuesta, si a mí me atacan, si a mí me golpean, mandándome misiles ataque MS, misiles Storm Shadow, bombas de racimo, que el mismísimo Zelensky se atrevió a decir que habían sido los rusos los que han utilizado estas bombas, cuando las bombas de racimo las han utilizado ellos ya en otros escenarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que la reacción va a ser mucho peor. Entonces, los soldados de igual manera en Ucrania se sienten abandonados, tanto por Occidente como por su gobierno. No estamos en este momento, a pesar de que todavía hay países de la OTAN que se conduelen de Zelensky, hay otros que ya no le están jugando tan fácil. Y el mismísimo Donald Trump en Estados Unidos, que entre otras cosas se va a posesionar hasta el 20 de enero, pues ha dicho y lo ha mencionado tanto en campaña como ahora que ya fue elegido, que él va a hacer todo lo que está a su alcance para acabar con ese conflicto y no le va a seguir el juego a Zelensky. Sin embargo, Zelensky sigue jugando con eso y ya dio sus primeras palabras diciendo que Putin no iba a permitirle a Donald Trump que busque la paz. Así, de la manera más lamebotas posible, no podía ser. El personal militar ucraniano se queja que tiene muchos menos soldados y municiones que las Fuerzas Armadas rusas. Los ataques rusos ahora no han sido nunca habían sido tan intensos como lo han hecho en este momento. Así pues, la suerte está echada y veremos qué viene para Ucrania de seguir en esta línea. Lamentable, pues no tiene un líder, tiene un bufón y un bufón que está llevando a su país a una debacle que ya no tiene regreso. Este fue pues el análisis de esta noticia. Les agradecemos muchísimo por parte del equipo de Prensa Alternativa que siempre nos acompañen y que siempre estén con nosotros con sus amables comentarios respetuosos, por supuesto, y adicionalmente pues sus likes, obviamente, que son los que nos ayudan a seguir creciendo. Súmense a nuestro canal de Prensa Alternativa que ya rebasa el 1,000,000 de seguidores y que tiene muchas más sorpresas para ustedes. Por ahora los dejamos con la frase del día. Si no terminamos la guerra nos terminará. Lo dijo H.G. Wells. Por lo pronto, hasta que nos volvamos a encontrar.